A ver, ¿qué se imaginan si les digo locomotora de vapor y sociedad secreta? Suena que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pues fíjense que en la historia de México, estos dos mundos no solo chocaron, sino que se unieron de una forma, vaya, increíble, forjando la identidad de pueblos enteros. Hoy vamos a desentrañar la historia de la ferromasonería. Pero, ¿cómo pasó esto? O sea, ¿cómo es que una fraternidad filosófica mundial termina encontrando su lugar en el mundo, pues ruidoso, sucio y hasta peligroso de los trenes? Bueno, para encontrar la respuesta, tenemos que viajar a un pueblito en San Luis Potosí. Un lugar que, y esto es literal, nació gracias a las vías del tren. Muy bien, pues vamos a entrarle a esto. Nuestra historia arranca por ahí de la década de 1890. En ese momento había un proyecto monumental que estaba a punto de cambiarle la cara a México para siempre. Y ese proyecto era, claro, el ferrocarril. Fíjense, antes del tren, lo que había ahí era la Hacienda de Cárdenas, un lugar súper tranquilo, rural, bastante aislado, la verdad. Pero de repente llega la línea de ferrocarril San Luis-Tampico y ¡boom! Todo cambió. Ese mismo lugar se transformó de la noche a la mañana. Un pueblo entero al que llamaron Cárdenas brotó así, de la nada, y toda la vida giraba alrededor de un nuevo dios, uno de acero y vapor, la locomotora. La transformación fue, de verdad, total y rapidísima. Y claro, con el pueblo llegó una nueva forma de organizar la sociedad. Cárdenas se volvió un clásico company town, de esos pueblos que le pertenecen a la compañía. Y la división era súper clara. De un lado de las vías tenías la colonia americana, toda bien planeadita, ordenada para los gerentes y los jefes estadounidenses. Y del otro lado, pues crecían como podían, de forma más caótica, los barrios de los trabajadores mexicanos. La división no solo era física, con las vías en medio, sino también social, muy marcada. Ok, ahora vamos a hacer una pausa. Dejemos un ratito el humo y el ruido de los trenes para meternos en un mundo muy diferente, el del templo masónico. Porque para poder entender quiénes eran estos ferromasones, pues primero hay que entender qué es la masonería, ¿no? A ver, en pocas palabras, es una de las fraternidades más antiguas que existen en el mundo. El objetivo, digamos, es tomar a hombres buenos y darles herramientas para que sean todavía mejores. ¿Cómo? Pues a través del estudio, de ayudarse entre ellos y de servir a su comunidad. Y ojo, no es una religión, ¿eh? Es más bien un sistema de valores, de moral, que se explica con símbolos y con historias, con alegorías. Sus raíces vienen de muy atrás, de los gremios de albañiles que construían las catedrales en la Edad Media. A eso se les llamaba masonería operativa, porque pues operaban, construían de verdad. Pero luego, por ahí del siglo XVIII, la cosa cambió. El objetivo ya no era levantar edificios de piedra, sino construir algo más, el carácter de una persona. Y así es como nace la masonería especulativa, donde las herramientas del constructor, el mazo, el cincel, la escuadra, se volvieron símbolos para trabajar en uno mismo. Y creo que esta imagen lo explica todo a la perfección. Un hombre que se está esculpiendo a sí mismo saliendo de una roca en bruto. Esa es justo la metáfora central de la masonería. Se trata de trabajar en uno mismo, de ir puliendo los defectos, las asperezas del carácter para convertirte en una mejor persona, en una piedra pulida. Y con esas piedras pulidas, pues ya se puede construir una sociedad mejor, ese gran templo de la humanidad. Perfecto. Entonces ya tenemos las dos piezas de este rompecabezas. Por un lado, el mundo del ferrocarril y por el otro, el de la masonería. Ahora sí, vamos a ver cómo es que estas dos piezas embonaron perfectamente allá en el pueblo de Cárdenas. Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué un maquinista, un mecánico, alguien de los talleres, se metería a una logia masónica? Para entenderlo, hay que ponerse un poco en sus zapatos. Imaginen cómo era su vida. El trabajo en el ferrocarril era súper peligroso y además muy jerárquico, con jefes muy estrictos. Y la logia, pues, les ofrecía todo lo contrario. Un espacio donde se sentían seguros, una red que los apoyaba si tenían un accidente y, sobre todo, un lugar donde daba igual si eras el supervisor o el ayudante. Dentro del templo, todos eran hermanos, todos eran iguales. Y así fue como en 1916, en plena Revolución Mexicana, imagínense, se fundó en Cárdenas la logia Ignacio Ramírez número 10. Y si vemos quiénes la formaban, es increíble porque te das cuenta de la diversidad que había en el pueblo. En los registros vemos de todo. Maquinistas mexicanos, claro, pero también un maquinista afrodescendiente de familia jamaicana, un carpintero que venía de España, otro maquinista de Suiza, comerciantes chinos, doctores mexicanos, todos sentados en el mismo lugar, tratándose como iguales. Era literalmente un mundo en miniatura dentro de un pequeño pueblo ferrocarrilero. Pero bueno, claro, esta hermandad tan ideal no iba a estar libre de problemas.
El mundo de afuera, con sus broncas laborales y políticas, no tardó mucho en tocar a la puerta del templo masónico. Miren, entre 1926 y 1927 hubo una huelga de ferrocarrileros grandísima que sacudió a todo el país. El conflicto se puso muy feo, muy tenso, y dividió a los trabajadores. Estaban los que apoyaban la huelga y los que no, los llamados esquiroles. Y pues era inevitable. Esa misma división se coló hasta dentro de la logia Ignacio Ramírez y puso a prueba todo aquello en lo que creía. De un día para otro, esos hermanos que trabajaban codo a codo en las vías ahora estaban en bandos opuestos de la huelga. Y claro, eso se reflejó dentro de la logia. Empezaron los juicios masónicos internos, las acusaciones de traición, de haber roto el juramento de hermandad. Incluso llegaron a expulsar a algunos miembros. Fue un choque durísimo entre la lealtad que le debían al sindicato y la que le debían a su logia. Pero a pesar de todas estas broncas internas, su trabajo para la comunidad fue impresionante, de verdad. Fíjense, organizaban colectas para ayudar a la gente que sufría inundaciones en otras partes de México. Fueron ellos los que impulsaron la idea de construir un hospital civil para el pueblo, e incluso daban consultas médicas gratis en la logia. También le metieron dinero a la construcción de escuelas. O sea, su idea de fraternidad no se quedaba encerrada en el templo, iba mucho más allá. Y bueno, después de todo esto, ¿qué fue lo que quedó? ¿Cuál es el legado que dejaron estos hombres que no solo construían vías de tren, sino que también buscaban construir su propio carácter en un lugar como Cárdenas? Miren, a diferencia de muchísimos pueblos de México que crecieron alrededor de la iglesia principal, Cárdenas nació y creció alrededor de la estación y de los talleres del tren. El sonido que marcaba el ritmo del día, el que te decía cuándo empezar a trabajar y cuándo irte a casa, no eran las campanas de una iglesia, era el silbato de la locomotora. Y los ferromasones, con todas sus ideas sobre el civismo, la educación laica, el progreso, pues no hicieron más que reforzar esa identidad, ayudando a moldear la cultura de todo el pueblo. Y también dejaron huellas que se pueden ver y tocar. Por ejemplo, este monumento a Benito Juárez, que por cierto fue uno de los masones más famosos de la historia de México, fue pagado en parte por la logia. Poner ese monumento ahí, en la plaza pública, fue como decir, estos son nuestros valores: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Básicamente sacaron sus ideales del templo y los pusieron a la vista de todos. ¿Y esta foto? Esta foto es un gran ejemplo. Aquí vemos a hombres de distintos trabajos, de distintos lugares, hasta de distintos países, pero todos unidos por una misma idea. La foto representa ese tejido social que ellos ayudaron a crear, esa red de apoyo que era importantísima para salir adelante en un ambiente que, la verdad, era bastante duro y complicado. Pero quizá la imagen más fuerte de todas es esta. Es una lápida en el Panteón de Cárdenas y tiene dos símbolos juntos: la cruz cristiana y la escuadra y el compás de los masones. Esto nos dice muchísimo. Para estos hombres, su fe y su fraternidad no estaban peleadas. Podían ser religiosos muy devotos y al mismo tiempo estar súper comprometidos con su logia. Es el símbolo definitivo de un legado muy personal y de una comunidad donde se podía pensar diferente y aún así convivir. Al final, la historia de los ferromasones de Cárdenas nos empuja a ver más allá de la historia que nos cuentan siempre. Nos deja pensando, ¿qué otros grupos, qué otras redes que no vemos a simple vista ayudaron a construir las bases de los lugares donde vivimos? Porque muchas veces, las fuerzas que más nos marcan son precisamente esas que no se ven.